Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto encuentro, conversaciones de otoño con Abraya Rothenberg. En realidad ya conversaciones de invierno, porque con una sola temporada no nos alcanza para disfrutar todo lo que nos tiene para contar. Abraya, ya te vamos a decir para que no lo digas vos, no nos aburrís, nos gusta mucho escucharte, mirá toda la gente que está conectada y gente también mirando por Facebook en el vivo. Queremos darle la bienvenida nuevamente a todos y todas, el interés de estar acá y el agradecimiento a Abraya que nos abre su casa. Como decimos siempre, es una charla de amigos. De hecho, hoy ni le presentamos a la tercera persona que va a preguntar porque queremos sorprenderlo, digamos, en esto que estamos haciendo juntos, que es conversar entre amigos. También son amigos los que nos sumamos en cada uno de estos rectángulos de Zoom para poder preguntar vía el chat. Y bueno, muchas gracias, Abraya, de nuevo por abrir tu espacio, esta charla tan enriquecedora, donde aprendemos sobre la historia y también sobre la historia en primera persona, ¿no? La historia colectiva de la humanidad, del pueblo judío y también de tuya personal. Así que muchas gracias y paso la palabra a Gustavo Efron, director del periódico Novación, y en nombre de Tzavta Centro Comunitario, los esperamos en las próximas actividades que vamos haciendo. Gracias, Quique. Bueno, ahora ya seguimos con estas aventuras. Podemos poner las aventuras de Abraya, también le podremos poner al ciclo. Ya, digamos, empezamos, vinimos desde la Unión Soviética, digamos, recorrimos, pasamos por Alemania, en la época del nazismo, vinimos a la Argentina, estuvimos en todos los primeros años, digamos, de la década del 30 y 40 en Argentina, con todo lo que, digamos, la adolescencia, todo lo que pasaba ahí, el peronismo, bueno, montones de cosas que nos fuiste contando de tu vida personal. Viajamos a Israel con vos a la creación del Estado. Es como que nos estás guiando en un viaje así, nuestra cabeza está viajando de alguna manera por todas esas vivencias y experiencias personales que tuviste, y a través de eso un poco también las vivencias de nuestros lugares en el mundo, ¿no? Distintos lugares en el mundo. Así que bueno, hoy vamos a empezar, hoy vamos cuando volviste de Israel, y a partir del 50, son 2 décadas o más de 2 décadas, desde el 52 al 76, hay montones de cosas, sí, montones de cosas, sí, montones de cosas que, bueno, vamos a ver cuánto alcanzamos y cuánto no hablar, porque hay tantas cosas para hablar. Antes de darte la palabra, quiero, bueno, presentar también a Leo Naidorf, que, bueno, como todos los encuentros, tenemos siempre un invitado que nos acompaña como entrevistador y para conversar. Leo es, bueno, un amigo, periodista, integrante de la mesa de redacción de Novación, y bueno, también nos acompaña en muchas de nuestras aventuras. Así que gracias Leo por integrarte hoy a estas conversaciones. Y bueno, como hacemos siempre, dicho esto, Abraya, tenés la palabra para empezar a hablar y a comentar. Bueno, buenas noches a todos. Les confieso que me resulta no fácil hablar sobre este tema de hoy. 25 años en Buenos Aires, del año 51 al año 76, de un gobierno surgido de un golpe militar, aunque elegido en elecciones libres, el de Perón, a un gobierno que terminó un ciclo trágico de la Argentina en el año 1976, el 24 de marzo. Cuando me puse a pensar, ¿de qué voy a hablar? De pronto tuve una sensación de enorme desazón, porque empecé a revisar qué sucedió políticamente en la Argentina desde el año 51 hasta el 76. Todos los gobiernos, y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, fueron
en cierto sentido, a pesar de algunos méritos circunstanciales, un fracaso. En el año 51, cuando llegué de Israel a Buenos Aires, porque mi padre estaba con un cáncer avanzado, me encontré con otro país. Me había ido en el año 50 de una Argentina pujante y cuando volví era una Argentina triste. ¿Por qué? Porque en el 51 comenzó una crisis que fue repetida durante todos estos 25 años en diferentes formas. Había un problema de las cuentas del Estado, menos exportaciones que importaciones, déficit fiscal, carencia de productos, inflación y, como símbolo que ocurrió un año después, se dejó de comer pan blanco y se empezó a comer pan negro. El gobierno de Perón, voy a hablar con mucha franqueza, y además nunca he ocultado mis ideas. En esa época yo era un estudiante universitario, me faltaban en el 51 2 materias para terminar, porque me fui a Israel para hacer un curso en la Universidad Hebrea. Me faltaban, 2 materias para terminar la carrera de Ciencias Económicas. Y en esa época los estudiantes estábamos absolutamente en contra del gobierno. Éramos todos, la mayoría, antiperonistas. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo el gobierno de Perón fue anular algo sagrado para la Argentina que surgió en el año 1918, la autonomía universitaria. El Perón sacó una ley cuyo número me acuerdo porque era Capicúa, 13031. La ley 13031, 13031, anuló radicalmente la autonomía universitaria. Se creó, anuló el derecho de los profesores y de los alumnos de actuar en política. Anuló el derecho a elegir al rector, que era designado por el Poder Ejecutivo. En una palabra, se terminó la universidad que nosotros queríamos desde el año 1918. Además, tomó medidas, eso lo quiero señalar, en relación a los medios. La mayoría de los medios, excepto Nación y luego Clarín, fueron los únicos independientes. Parece que la historia se repite. Porque todos los demás medios fueron incorporados, directa o indirectamente, por donaciones, confiscaciones, movimiento de acciones, a una agrupación estatal que se llamaba ALEA, donde se dirigía y se manejaba todo lo que significaba comunicación. Tomo solamente 2 ejemplos. Por otro lado, y eso hay que reconocerlo, porque yo tengo una revisión de lo que ocurría y de lo que pensaba en relación a esa época, una revisión profunda que me hice, y que es la siguiente: hubo cosas positivas, muchas, una redistribución social, fomento a la industria. Es largo por comentar por qué industria liviana primero, industria pesada en la segunda elección de Perón. Pero había una sola cosa que no nos gustaba, y era un gobierno autoritario. En el año 52, terminó Perón, sí, 46, 52, sí, Perón terminó su mandato, fue reelegido, la segunda reelección
trajo la acentuación de los problemas de la Argentina y surgió el golpe militar de lo que se llamó la Revolución Libertadora, al cuyo frente estuvo primero Leonardo, un señor militar derechista, ultraderechista. Duró poco, en su lugar vino Aramburu, que parecía menos derechista, pero lo primero que hizo fue anular la Suprema Corte, todo lo que ustedes pueden imaginar. Yo recuerdo, digo, ¿cómo podíamos vivir una situación de opresión tal? Porque bajo Perón se vivía con miedo, pero bajo la Revolución Libertadora, los que éramos antiperonistas no nos dábamos cuenta de las barbaridades que se hicieron. La supresión de los derechos elementales, la violencia, siempre hubo violencia. En la época de Perón hubo violencia contra los opositores, pero además hubo violencia contra Perón, atentados, y el más violento de todos los atentados fue el del 16 de junio del 55, cuando bombardearon la Plaza de Mayo con un número de muertos que todavía no se sabe. Y eso no lo entendíamos nosotros como algo que no era normal, que era terrible, y lo naturalizábamos. Después de Aramburu, que fue un gobierno francamente dictatorial y torpe, y además donde la violencia llegó también a niveles inaceptables, no solamente por el fusilamiento del general Valle, que se sublevó, sino también por los asesinatos que denunció Rodolfo Walsh en la Operación Masacre, en los terrenos, no me acuerdo si era Villa Lugano, creo, se mató a gente, pero sin juicio, sin nada. Terrible violencia la de esa época. Después, y lo hago rápido, ¿quién vino? Después de el tema principal que vivía la Argentina en ese momento era la prohibición de nombrar, no de nombrar al partido peronista o a los peronistas y a Perón, que estaba exiliado. Me parece que era todo lo que se hizo mirado hoy era absurdo. ¿Cómo podés no visualizar algo que está a tu lado y existe? Y ese fue, si reconocer o no reconocer a los peronistas, el de la esencia del conflicto que tuvo Frondizi, que fue elegido a través de un pacto con Perón, y que eso el ejército no se lo perdonó. No se lo perdonó, pero Frondizi, a quien conocí y admiré, creo que fue el tipo más que tenía un plan en la cabeza, pero cometió un error, como ocurre muchas veces acá, como ocurrió con Menem, que dijo que si decía lo que iba cuáles eran sus planes verdaderos, nadie lo iba a votar. Frondizi escribió un libro que se hizo famoso, que se llamaba Petróleo y Política, donde defendía la idea de que el petróleo tenía que ser un monopolio estatal. Cuando subió al gobierno, lo primero que hizo fue una licitación para que empresas extranjeras tuvieran el derecho a explotar el petróleo argentino. Yo creo que no está mal eso, pero en esa época los prejuicios y las cosas sagradas y su contradicción
su contradicción, le trajeron muchos problemas. Tal vez así, para decirlo con Frank, que le dieron, porque el ejército, para los que son muy jóvenes, el ejército era protagonista de la vida argentina. Era el cuarto, el quinto poder en esa época. Entonces, disculpen que se hace un poco largo esto, pero necesito contar cómo era el escenario donde vivimos. A Frondizi le dieron un golpe de Estado, digamos, no sangriento, lo detuvieron y nombraron al general, su vicepresidente, Guido, presidente. Bueno, después de Guido hubo elecciones y subió Ilia, a quien la conciencia de muchos debe torturar, porque los periódicos le hicieron la vida imposible. En esa época, Jacobo Timerman estaba dirigiendo la revista Primera Plana, que sí, tuvo una actitud muy, muy crítica con respecto a Ilia, que hizo visto hoy, un excelente gobierno, equilibró las finanzas, dedicó a la educación un porcentaje enorme del presupuesto, pero bueno, no pudo continuar mucho tiempo porque Ilia, ¿por qué? Porque se creó un clima contra él y uno de los militares que tenía ambiciones presidenciales, el general Onganía, subió al gobierno nuevamente, tuvimos un gobierno militar terriblemente duro, que anuló todo derecho ciudadano, desapareció la Corte Suprema, nada, un dictador pleno, y además con muchos, con represiones. Recuerden la noche de los lápices, me olvidé cómo se llamaba, contra los estudiantes. La noche de los bastones largos. De los bastones largos, me olvidé. Gracias, querido. Escúchame, estoy ya en una edad provecta, entonces me olvido de algunas cosas. La noche, que fue durísimo para vivir. Pero, lógicamente, como no quiso cambiar también el idioma de los argentinos, había una represión pacata, no sé, era invivible. Era invivible. ¿Qué pasó? Bueno, el ejército confabuló contra él, subió transitoriamente, creo que estuvo un año sin pena ni gloria, Livingston, y después subió Lanusse, que fue, digamos, una dicta blanda. Conocí a Lanusse, después van a saber por qué, por la opinión, y Lanusse planteó directamente, aunque sin suerte, el tema de una integración de Perón a la vida argentina. Después de Lanusse hubo elecciones, ganó Cámpora, liberó a los presos, había una enorme fiesta de una izquierda posiblemente confundida en algunas cosas. Surgió antes el movimiento montonero, mataron a Aramuro, y Cámpora duró muy poco, porque la idea era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Después de Cámpora vino un personaje que fue presidente, que no sé si ustedes recuerdan, Lastiri, y después de Lastiri subió Perón, y después de Perón subió Isabel Perón y López Rega,
la AAA. Digo, no voy mucho con este tema porque muchos de ustedes lo han vivido, y después de Perón, Isabel Perón y la AAA, el 24 de marzo de 1976 sufrimos la peor de todas las dictaduras, la más violenta, la más sangrienta y la más de la que todavía sufrimos las consecuencias. Este es el escenario en que yo llegué a Buenos Aires en abril, creo, de 1951, y comencé a vivir estos 25 años de dolor, de terror, de abusos, de riquezas absolutamente inmediatas, incomprensibles, pero no de soluciones verdaderas sobre los problemas que tiene un país riquísimo y al mismo tiempo incapaz de encauzarse. Estos 25 años me hicieron reflexionar en una sola cosa que voy a decir ahora. No nos damos cuenta en estos momentos en los cuales hay enfrentamiento. Surgió una palabra grieta. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánta sangre hubo en estos 25 años? Nos peleamos ahora, discutimos, pero por suerte, y espero que no cambie, que esa violencia que tuvimos antes, tenemos otro tipo de violencia, pero esa de enfrentamiento, de ejércitos que se apoderan de gobiernos, esa violencia no la tenemos. Bueno, este es el escenario. Ahora voy a tomar un poco de agua y le voy a dejar que ustedes me pregunten lo que quieran. Hola, Abraza, buenas noches. Bueno, yo soy Leo Naidorf. Sí. Un gusto. Bueno, un gusto a todos, ¿no? Buenas noches, aprovecho y saludo a todos. No te escucho. No te escucho. ¿No se escucha bien? No. A ver, habla más lento. ¿Cómo? Acércate más el micrófono si podés. A ver, ahí un poco más. Sí, ahora está mejor. Bárbaro. Ahora ya, nuestro país tiene, por lo menos desde los momentos de la Revolución de Mayo en adelante, quizás antes también, una historia muy violenta, ¿no? Una historia de relación entre política y violencia muy metida, muy metida en nuestro pueblo, digamos. Sin embargo, el periodo que vos contás, y corregime porque evidentemente yo lo percibo más desde una perspectiva histórica que desde la vivencia, es particularmente violento, ¿no? Y esa violencia particular, vos lo mencionabas a Rodolfo Walsh, y creo que él con su trabajo sobre las masacres de José León Suárez. Suárez, sí, era ahí. Y luego con el asesinato del abogado Satanowski, sí, digamos, son pequeñas historias que dan cuenta, digamos, si se quiere, de un modo más Foucaultiano, ¿no? Digamos, más ramificado, de cómo la violencia no era solamente la histórica, la tradicional de un gobierno militar que por la fuerza toma el poder, sino una forma permanente y extendida en la sociedad. La pregunta tiene que ver con si esta lectura se vivía así en ese momento o fue necesario esta reconstrucción periodística por un lado e histórica después para tomar dimensión de lo que se estaba construyendo, que probablemente fue el preludio de la dictadura del 76 al 83. Bueno, para entender esto, quiero ser breve para contestarte. Para entenderlo, hay que ver de dónde parte la educación del ejército argentino. Era prusiana.
La mayoría de los altos mandos argentinos se habían educado con el ejército alemán. Entonces, el papel del ejército era fundamental en esa época, por suerte ya no lo es, en uno de los elementos de poder de la Argentina. No se olviden de dónde surgió en el año 43 el poder, de un golpe militar organizado por el GO, Grupo de Oficiales Unidos, entre los cuales estaba Perón. El GO era muy pro-nazi. Estaba seguro, además, y por convicción y por ideología, de que Alemania iba a ganar la guerra y de que ese triunfo le iba a determinar a la Argentina un futuro extraordinario, porque iba a ser, digamos, el país más cercano a los intereses de Alemania. Salió mal, calcularon mal la cosa. Alemania no ganó la guerra. Pero todo el proceso de la elección de Perón, que ganó democráticamente, también Hitler ganó democráticamente, sin que yo compare a Hitler con Perón de ninguna manera, pero quiero decir que es una forma del totalitarismo de usar los medios democráticos preinstalados. La violencia surgió, en primer lugar, de la frustración de la esperanza de muchos, porque aunque Perón no pudo cumplir, por muchas razones, que ahora entiendo algunas, lo que se había prometido, es decir, una buena redistribución con la clase obrera, pero en el último tramo del año 52 se hizo un ajuste acá y los obreros se les redujo el 25% sus ingresos, cosa que nadie habla, pero hay que mirar las estadísticas. Entonces, ¿qué respuesta te puedo dar? Claro que se instaló la violencia y continuó durante 20 tantos años y más todavía, y ahora estamos sufriendo las consecuencias, pero por suerte con contención, y espero que no cambie, por suerte. No sé si te contesté lo que querías. Parece que no. Sí, en relación a esto, digamos, perdón, me voy moviendo para acercarme al micrófono. Digamos, yendo un poco más hacia adelante, si mal no recuerdo, y corríjame, pues veo que está Javier Timerman aquí también conectado, en el relato que hace Jacobo Timerman de los tiempos previos a la dictadura, ahí en Presos sin nombre, celdas sin número, sí. Hay un relato de una preocupación muy grande por contener la violencia urbana, la violencia guerrillera, no sé cómo. Entendiendo que frente a un gobierno desdibujado, como era el de María Estela Martínez y López Rega, probablemente la aparición de los militares prometía cierto orden. Te pregunto cómo eran los debates internos ahí en la opinión respecto de estas posturas. ¿Vos crees que te voy a contestar eso? No, digo, los debates, bueno, es una cosa. Mira, yo te voy a decir lo que yo recuerdo y siento. En los relatos argentinos, nadie estuvo en la Plaza de Mayo con Galtieri. Nadie. Con respecto al golpe militar, nadie quería que hubiera un golpe militar. Yo te aseguro que en esa época, en todos los círculos, se deseaba y se quería que vinieran los militares para terminar con esa pesadilla que fue el gobierno de Isabel Perón con López Rega. Cuando naturalizábamos la muerte de mucha gente, y casi era una vez, ¿sabes a quien mataron hoy? Recuerdo, cuando murió, lo mataron a Ricciere Frondizi,
y decimos, ah, Richelieu Frondizi, qué buen tipo. Entonces, era necesario, y los únicos que podían hacerlo eran los militares. Claro, nadie pensaba que iba a venir Videla, que era el mejor de todos, y todos los violentos asesinos y represores que dominaron el país durante 6 años. Nadie quería este tipo de gobierno militar. Se quería un gobierno militar que cambiara la historia de la Argentina para bien. La cambió para mal. Ahora ya que estamos hablando de la opinión, quería que nos cuentes un poco esta experiencia, digamos, de primero, digamos, con Primera Plana, confirmado, y la opinión, ¿no? Esa experiencia periodística, o ese transitar, digamos, que terminó en una experiencia pionera y fascinante, que bueno, hizo escuela en el periodismo, y hoy por hoy el periodismo no puede pensarse si no es a través de ese tránsito. Bueno, vos formaste parte justamente de la fundación de estos periódicos. Es una experiencia privilegiada para nosotros que nos puedas contar. Primero quiero contar algunas cosas de Jacobo Timerman. Yo conocí a mucha gente inteligente y brillante en mi vida, de verdad, pero pocos con tanta percepción y con tanta profundidad como Jacobo. Nosotros nos conocíamos de Sombra Alzair, pero en esa época él me llevaba 3 años, y 3 años entre 14 y 17 era una distancia muy enorme. Pero luego, cuando fuimos un poquito mayores, hubo un centro de cultura que era el Café Comercial. Y ahí nos conocimos, la distancia entre 20 y 23 o 21 y 24 ya se aminoró y empezamos una relación de amistad que siguió toda la vida. En el año, Jacobo era, además de brillante, un hombre con una sagacidad y olfato político muy especial. En el año, bajo el gobierno de Frondizi, vivió una aventura singular, pero había que tener coraje. Se metió en el avión presidencial, no sé cómo entró, y empezó a hacer unas crónicas para el diario La Razón, cosa que continuó y se hizo famoso por la agudeza y las informaciones que traía. Se llamaba Balcarce 50. De Balcarce 50, la gente a la tarde lo leía con avidez, y Jacobo se hizo. Ahí comenzó su fama de periodista disconformista, criticón, que traía noticias que nadie podía conseguir. Pero él tenía escondido algo que muy poca gente tiene, y es la capacidad empresarial. Una cosa es ser un gran periodista, pero mucho más difícil es ser un empresario periodista, porque ese es un ámbito muy restringido y había que tener mucho talento para eso. Entonces, pero con ese talento organizó su primera experiencia, que fue Primera Plana. Yo estuve en contacto con Primera Plana. Claro, yo tenía ya un estudio, un día me vino a consultar una cosa, pero yo en realidad Primera Plana la viví en las últimas etapas, no la viví desde el comienzo. De más está decir que Primera Plana marcó una época en el periodismo argentino y en la cultura argentina. Ser lector de Primera Plana significaba que pertenecías a un mundo muy selecto, a una élite cultural de gran profundidad, de inquietudes culturales, de ánimo de entender el mundo y desde un punto de vista liberal de izquierda. Era humanista,
para decir un término que me gusta más, un humanista de izquierda. Luego, bueno, una de las cosas admirables de Timerman era su capacidad de llegar a hacer lo que se había soñado y luego dejarlo. No se soportaba el éxito. Es una pena que yo lo diga, pero es así. Hacía cosas extraordinarias y luego se cansaba y lo dejaba a otro. Eso pasó con Primera Plana, luego hizo Confirmado, que no tuvo tanto éxito como Primera Plana. Pero él soñaba con un periódico. Y un día, porque esto lo voy a recordar siempre hablábamos de hay que hacer un periódico, pero ¿cuál era el problema en Argentina en esa época? No había imprenta para hacerlo. La única que tenía vigencia y estaba siempre ocupada era la de los Alemán, donde nació Primera Plana, donde nació la ¿cómo se llama? Nueva Acción también. Íbamos caminando por la calle Florida y nos encontramos con un señor Rieheimer, que era el gerente general de la imprenta alemán. Y nos dijo que, ahí tengo una confusión, que creo que era el Buenos Aires Herald, dejaba a la imprenta alemán que estaba disponible. Y sí, ¿por qué no le dijo, usted Timerman, que siempre quiso hacer un periódico, ¿por qué no hace un periódico ahí? Ahora tiene imprenta. Bueno, esa frase fue un desafío. Y a los 2 o 3 meses ya habíamos preparado un plan económico financiero muy, muy sorprendente. Yo mismo, cuando lo terminé de hacer, de estudiar, no lo podía creer, porque con muy poco dinero se podía hacer un diario como La Opinión. No se lo voy a contar a ustedes, porque si no me van a aparecer un montón de diarios en base a esa base económica de la época. Fue, bueno, y Primera Plana fue posiblemente la aventura, primero, para mí, la aventura más profunda, más renovadora, más rejuvenecedora que tuve en mi vida, posiblemente. Y luego se basaba fundamentalmente en inteligencia. La Opinión era una suma de gente inteligente que pensaba distinto, diferente, pero que tenía algo en común: cerebro. Posiblemente en muy pocas redacciones del mundo había tanta materia gris por metro cuadrado. ¿Y cuál era el plan? El plan era el siguiente. Un periódico que tomaba pocas noticias, las más importantes, las que decidían política, económica o social y culturalmente la vida de la gente, las tomaba, las explicaba desde distintos puntos de vista y se las entregaba a sus lectores. En el fondo, creo, con el tiempo, pensé que La Opinión era una especie de revista que salía todos los días a un precio un poquito superior al de un periódico. El papel que jugó La Opinión, bueno, fue variado, porque además de vivir la época desde la NUCE hasta el golpe militar, desde el 4 de mayo de 1976 hasta prácticamente abril, mayo del 77, tuvo varias y muchas oscilaciones ideológicas, de contradicciones, de conflictos internos,
pero nunca dejó de tener todo lo que escribía una profunda influencia sobre la vida cultural, política, militar y de trascendencia en la vida de la Argentina en esos años. Les hago esta introducción porque para hablar de la opinión ya podemos hacerlo muchas horas y se lo merece porque fue una historia profunda que marcó la vida de Jacobo. Fue encarcelado, sufrió. Yo ya estaba en España porque habíamos tenido una historia dos historias en realidad, muy angustiantes, y me di cuenta que no tenía conciencia del peligro de nosotros, que vivíamos así, frente a peligro, que no nos dábamos cuenta de su trascendencia. Así que, y Jacobo, bueno, fue encarcelado, después ustedes conocen su historia, nombraste el libro recién, que es un libro espléndido sobre su encarcelamiento, y bueno, y luego me sirve lo de la opinión para contarles hoy un poquitito de una pasión, porque la opinión, todos los que estuvieron allí no eran burócratas, todos, de cualquier sitio. Y además, en una época donde la redacción estaba constituida por muchas corrientes, sobre todo simpatizantes, muchos simpatizantes, algunos les costó la vida, de los Montoneros, de Lerch. Esa es una larga historia y triste historia, de donde salieron en la literatura un libro espléndido como el de Bonazo, que contó esa historia como nadie, y reflexiones sobre, o Rodolfo Walsh, a quien recién nombraron, con los cuales ideológicamente no coincido, pero respeto profundamente su valentía, sus reflexiones y su manera de pensar. Abraya, te quería preguntar respecto al tema de Israel y el judaísmo, ¿qué hablabas con Jacobo? ¿No había pasado el 67, la guerra del 73? ¿Qué hablaban con Jacobo sobre temas judíos que seguramente habrán encontrado cosas comunes y sobre Israel? Sí, ahí coincidíamos. Mira, cuando fue la guerra del 73, Jacobo me pidió que me ocupara de la temática que aparecía en la opinión. ¿Por qué? Porque había muchos periodistas ideológicamente con mucha simpatía, o mejor dicho, con poca simpatía hacia Israel. Y de contrabando empezaron a aparecer algunos artículos cuando fue la guerra, donde Israel aparecía muy desvirtuada. Entonces, yo me encargué de controlar, de que no pasaran cosas de contrabando, y a veces se me escapaban, lógicamente. Jacobo era un sionista auténtico, pro-israelí. No hay que pensar en su experiencia en Israel, que fue recibido como un héroe, como de verdad lo fue en defensa de la libertad de prensa. Pero no es fácil, y a cierta edad introducirse en un mundo tan armado como lo es el de la política y el de los editoriales de Israel. Él no dominaba el hebreo. Ese es un hecho que iba en su contra. Tenía que
escribir en castellano, en inglés, no sé cuál de los idiomas escribía, y se lo traducían y le publicaban en hebreo. Y es difícil vivir en un país que no dominase el hebreo para entender los matices de lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que independientemente de esa historia en Israel, donde después escribió un libro oponiéndose a la invasión al Líbano, un tema complejo que sigue hasta hoy, que no está solucionado, que lamentablemente no creo que en mi generación esto se solucione. Su posición hacia Israel siempre fue muy positiva. Otra. No te escucho. No los escucho. Perdón. Ahí está, Gustavo, ahí se desmutió. Quería preguntar, ¿no? Hablando de esto, vos hace un rato hablaste de lo que es una experiencia con la NUCE, ¿no es cierto? Sí. Y después ibas a contar, ¿no? Por un lado quería decirte esto, y por otro lado que cuentes cómo fue luego la historia, también la historia tuya con Dina, ¿no? En todas estas, bueno, cómo iban atravesando estas historias a través de los vínculos también con todos estos personajes que hoy los leemos, digamos, en los libros, e incluso, bueno, las circunstancias que llevaron también a que tuvieran que irse, ¿no? Estoy haciendo un recorrido un poco largo, pero estoy tratando de entrar un poco en cómo atravesás vos todas esas experiencias junto con Dina, ¿no? Bueno, yo conocí a Dina, no voy a contar una historia romántica, pero conocí a Dina por Israel, curiosamente, porque en el año 51, cuando alguien se iba a Israel, se le hacía un banquete, era todo un acontecimiento. Y cuando alguien volvía de Israel, cuando volví yo, donde había tenido una experiencia, bueno, muy, muy singular en Israel, algo les conté sobre esa historia. La hebraica, Jacobo Kovadlov, que es el tío de Santiago, dirigía una revista oral, se llamaba, en la época en que la hebraica era más cultural que deportiva, y me invitaron a hablar sobre mi experiencia. Y tal vez estaba de buen humor, qué sé yo. Conté algunos episodios cómicos y experiencia de una Israel que fue apasionante, como les conté a ustedes. Cuando salí, se me acercó una chica, una muchacha muy guapa, me dio la mano, me felicitó. Esa noche, le voy a contar una historia que parece rara. Tal vez cometo una imprudencia, pero no importa. Esa noche teníamos una reunión en la casa de Jacobo Timerman, todos los amigos, éramos amigos de adolescentes, los que nos reuníamos ahí. Llegué y me dicen, y bueno, ¿cómo fue? Bueno, nadie se tomaba en serio que hablaras en hebraica, etc. Y yo le digo, no sé, bueno, eso fue bien, ¿ven? Pero hoy conocí a la persona con la cual me voy a casar. ¿Y quién es? No sé, le dije. Él me dio la mano, pero no sé ni quién es. Bueno, después averigüé, y nos encontramos de casualidad, y Dina iluminó mi vida 70 años. En cuanto a cómo vivíamos, lo vivíamos con mucha naturalidad. No, dicho eso, cuando, por ejemplo, ¿dónde conocí a la NUCE? Después de los enfrentamientos con la NUCE hubo una reconciliación y el vocero de la NUCE era Edgardo Sajón, que lamentablemente fue asesinado, fue secuestrado en un coche que era de Dina
y que se lo dejamos cuando nos fuimos a Israel, porque éramos amigos, yo lo quería mucho a Edgar. Entonces él organizó un almuerzo y fui con Jacobo porque en un momento determinado, cuando hubo una situación muy difícil en la opinión, y la voy a contar porque, por si alguien no lo recuerda, y después sigo con esto. La opinión iba imponiéndose muy bien con sus lectores, con una posición contra el gobierno militar y contra la NUCE. Y la NUCE y Sajón y el Cholo Peco, que era un personaje famoso que dirigía toda la distribución de los diarios, estaban irritados con nosotros. Entonces, de pronto, veíamos que la opinión con esa actitud de crítica al gobierno militar, cada vez en una semana, repentinamente, de 25, 30 máximo, 1000 ejemplares que vendíamos, empezamos a vender 35, 40, 45, 50.000 ejemplares. Estamos enloquecidos. Yo era un maniático e iba a los kioscos a ver, tenía como muestra a ver qué pasaba, y el kiosquero me decía, pero ¿por qué nos entregan tan poco? Nosotros necesitamos más, la gente nos pide y nos pide más ejemplares. Yo decía, pero qué raro, tanto. Bueno, la cuestión es que durante 2 o 3 semanas o un mes imprimimos una cantidad muy elevada de ejemplares y de pronto recibimos una carta del distribuidor que, de acuerdo con la ley, si vendíamos, si la devolución superaba el 70%, creo que era esa la proporción, el distribuidor tenía derecho a dejar de distribuir el diario. Una maniobra. Ellos nos pedían más ejemplares, nos hicieron imprimir, gastar un montón de dinero y no los distribuían. Y el diario empezó a ahogarse. Y entonces veíamos que no había posibilidad de salir adelante. Hubo una reunión con todos los jefes de redacción, se planteó el tema, llegar a un acuerdo o seguir así o cerrar. Jacobo quería cerrar. La mayoría de la gente que ganaba muy bien en la opinión se opuso. Jacobo aceptó el trato de la mayoría y decidió que había que negociar. ¿A quién designaron para negociar? A un tipo sin la menor experiencia, que no había visto a un militar en su vida, y que era yo. A las 1 de la mañana llamaron a mi casa, llamó Sajón, a quien yo no conocía, y me citó y me dijo, véngase que queremos hablar con usted. Bueno, fui, hablé, negocié, y fue una negociación de mucho respeto a la opinión. Pero, nada, yo no seguí adelante, ya desde entonces se hizo cargo de Jacobo, y el diario cambió su política de violenta actitud antilanucista a una actitud más complaciente. Bueno, eso creó una enorme crisis en la redacción y fue una crisis muy, muy dura. Fue una época de muchos enfrentamientos internos en la opinión, pero viéndolo desde ahora, desde acá, creo que fue una maniobra inteligente de llegar a un acuerdo. Bueno, entonces, en medio de todo eso, ya viendo una relación más cómoda con la NUCE, Sajón invitó a comer a la NUCE,
a Jacobo y me invitaba a mí. Yo no abrí la boca en toda la reunión, porque si mi padre hubiese sabido que su hijo, mi padre que fue Cuentenic, vendedor ambulante, se reunía con un presidente que era además general, no lo hubiese podido creer. Pero fue muy interesante estar con la NUNCE, pero era un tipo humanamente un campechano, y con el tiempo aprendí a verme con esta gente sin pensar que yo no estaba en condiciones de entenderlos o dialogar o de comprenderlos. Abraham, vos mencionabas antes, hiciste un comentario al pasar sobre la naturalización. Yo insisto con el tema de la violencia, hablabas de la naturalización del asesinato de Silvio Frondizi, y después mencionaste el buen relato que hizo Bonazo sobre la cuestión de los grupos como LERP y Montoneros. Y ambas cuestiones me llevan a preguntarte por un personaje del cual yo en lo personal sé poco y me interesa escucharte, que es David Graeber. No, tenemos que hacer una reunión especial para eso. David bueno, Graeber... si nos querés contar un poquito sobre cómo lo conociste y cómo fue tu vínculo con él. Bueno, como esto es público, yo puedo contarlo. Jacobo era socio. Mirá, voy a contar una historia. Jacobo era socio, sí, porque ni me acordaba de todas estas historias, del comodoro Juan José Guiraldes, un personaje humanamente muy campechano, con el cual yo tuve una buena relación, aunque a veces tenía ciertos prejuicios con respecto a mis antepasados y a mí, de dónde proveníamos, etc. Entonces, pero yo tenía una excelente relación con él. Jacobo era socio de Guiraldes en un momento, en una sociedad, y entonces, como yo lo asesoraba a Jacobo en cuestiones de tipo económico, etc., el asunto de la opinión, después, pero Guiraldes tenía un problema con David Graeber, que era dueño del Banco Comercial de La Plata, y me pidió que yo interviniera y le solucionara ese problema. Cuando me lo contó, me di cuenta que mi misión era muy desagradable, porque el que tenía razón era el banco, no él. Pero igual fui. Y conocí a David Graeber y fue un encuentro horrible. Discutimos profesionalmente, al final llegamos a un acuerdo que nos dejó insatisfechos a todos, pero llegamos a un acuerdo. Después, un día, teníamos cuando comenzaron los problemas, cuando comenzó el desarrollo de la opinión, me dijo Jacobo, tenemos un socio, hace falta tanto dinero, que era poquísimo, poquísimo, y yo tengo un socio, pero no te puedo decir quién es, porque es un tema secreto. Digo, bueno, está bien, qué sé yo, quién era tan secreto, un tipo que metió $40.000, con eso se empezó a hacer la opinión, $40.000. Entonces, no sabía, pero un día, no sé qué problema hubo, y fui al banco a discutir. Me dijo, hacía falta dinero, me dice, hay una sucursal del Banco Comercial de La Plata, tenemos una relación con él, anda a verlo a esta. Me digo, no, si lo conozco. Y fui a verlo, y fue un buen diálogo, y
inmediatamente me hice muy amigo de él, una relación muy cómoda. Pero me di cuenta que ahí había algo, porque continuamente, cuando alguien necesitaba abrir una cuenta, me preguntaban, che, ¿en qué banco? Entonces él decía, anda al Banco Comercial La Plata, que es un tipo amigo. Me di cuenta que había algo más que un amigo a quien uno le recomendaba clientes. Y un día la relación con David fue creciendo, lo veía no por esto, sino porque, bueno, él tenía una fábrica de otra cosa, me pidió que lo asesorara en esa fábrica. Yo tenía un estudio de asesoramiento de mi profesión, contador público era en ese momento. Y un día me dijo, quiero hablar con vos. Bueno, habló conmigo y me dijo, mira, te quiero decir algo. Me tenés que jurar que nunca lo vas a contar. Digo, yo soy una tumba. Hoy lo cuento porque salió, lo conté en mi libro La opinión amordazada, así que ya está escrito eso. Me dijo, el socio soy yo. Digo, bueno, ya lo sospechaba yo, pero me dijo, no se lo tenéis que contar a nadie le voy a contar nunca. Y a nadie le conté nunca, hasta que después salió, se hizo popular. David es una de las personas más apasionantes e interesantes que he conocido. Antes usé los mismos adjetivos con Timerman, me parece, pero es una cosa que tenía única y era que vivía en compartimientos estancos. No mezclaba situaciones, porque al mismo tiempo en que era socio de La Opinión, era subsecretario de Bienestar Social del gobierno de la NUCE. Y había que vivir la doble vida donde se decidía, por ejemplo, si se cierra o no La Opinión. Y habría que averiguar por qué votaba él, si cerrar o no. Yo lo sé, lo que votó. Entonces, bueno, independientemente de esto, era un ser de una generosidad que no he conocido. Ayudaba a sus amigos. Una vez, por razones de tipo económico, tuve que fui con él a París, donde tenía que arreglar un asunto de tipo comercial y me pidió que lo acompañara y fui. Y tenía 5 o 6 personas que fuimos a visitar. Yo me quedaba afuera con un coche y él entraba y tenía una bolsita y vi que la bolsita tenía dinero. Yo le dije, ¿a quiénes son? Y me dio los nombres de uno. Uno que lo encontré años después en Madrid y le dije, yo fui muy amigo de David, y el tipo huyó y me dejó, huyó, no quería que lo relacionara con un intelectual. Bueno, de David Graeber lo único que te puedo decir es que es una persona creíble, contradictorio, generoso, alucinado con su pasión y que tuvo una muerte muy prematura. Yo te quería preguntar a Braya el tema del antisemitismo, ¿no? Que eras codiarse con esos círculos siendo judío, ¿no? Me acuerdo del traje del marinerito, que fue la experiencia que contaste antes de tu encuentro con el antisemitismo. Ahora un poquito más grande, ¿qué percibías? Bueno, depende. A ver, yo, una de las definiciones que conozco sobre el antisemitismo es que antisemita es el tipo que odia a los judíos más de lo que se merecen.
Es un chiste, chicos. Odia a los judíos más de lo que se merecen. A mí nunca, nunca, con todos los que conocí, tuve discusiones sobre judaísmo. Pues yo nunca me sentí ni discriminado. Por ejemplo, Buraldes era bastante antisemita y me lo decía. Yo antes fui antisemita, pero ahora que los conozco, me doy cuenta que son gente buena, son normales, digamos que somos. Así que ese problema no lo tuve nunca en mi vida, nunca. Lo que tuve fue, bueno, cuando la semana que viene hablemos sobre España, la experiencia en España, que fueron 37 años, ahí hay un antisemitismo cultural profundo, más los resabios del franquismo. No se olviden que los enemigos de España de Franco eran los judíos, los masones y los comunistas. Formamos parte de la trilogía que el fascismo odiaba. Bien. Ahora ya, vos valoraste muchísimo, más allá del gobierno, las ideas de Frondizi, y un hecho muy particular durante el gobierno de Frondizi fue la captura de Eichmann. Sí. La captura y luego el traslado a Israel para su enjuiciamiento. Vos que ya estabas bien metido en la escena local, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdos tenés de eso? Bueno, yo creo que les conté lo que pasó. Me parece que, no sé si lo conté, pues ya ni me acuerdo lo que hablé. Fue así. Yo trabajé en la Embajada de Israel. Cuando se creó la embajada, año 1948, el primer embajador fue Jacob Zur. Y un personaje muy, muy, muy interesante. Y yo era muy amigo de su hija Dalia y de toda la gente de la embajada. Y como Dina en esa época era una cantante de mucho éxito, nos invitaban siempre a las reuniones y a las fiestas, a las festividades de Israel. Cuando fue aquí la celebración, creo que fueron los 150 aniversarios, bueno, cuando... 150 años de la Revolución de Mayo. Era eso, ¿no? Pues yo me acuerdo de la fiesta, fui a la embajada, y voy a contar una cosa personal, y de pronto, como conocía muy bien la casa, que ya no existe más, que fue volada, bajé, la reunión se hacía en el primer piso, bajé, abajo había unas oficinas, y de pronto se abrió, yo iba al baño, se abrió la puerta y apareció alguien a quien yo conocía desde la primera época y que se había ido y que formaba parte seguramente de los servicios típicos que tienen las embajadas. Yo había sido muy amigo de él. Nos abrazamos y me dijo, mejor no comentes que estoy acá. Al mismo tiempo, un amigo mío, que no lo voy a nombrar, pero no tiene importancia, del hecho es así, que había ido a Israel y que formaba parte de nuestro círculo de amigos, apareció de pronto y vino con el avión de la delegación de Israel. Yo dije, ¿qué haces acá? Me dijo, no, vine, tengo que arreglar un asunto. Bueno, sé raro, pero bueno, no le presté atención. Secuestran a Eichmann y me entero de que a Eichmann lo llevaron borracho al avión de Israel
y de pronto me di cuenta que ocupó el lugar de ese amigo mío, que vino acá, se quedó y él ocupó el lugar. Así que es lo único que... No tengo nada que ver con el secuestro, yo no lo denuncié, nada. Simplemente y el otro que estaba allí, que había vuelto, evidentemente formaba parte del grupo que lo había secuestrado. Bueno, aquí presente Javier Timerman, hijo de Jacobo, pidió Uy, bienvenido, Javier. Así que vamos a darle la palabra. Javier. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No, quería solamente saludarlo a Braya, hacer algunos comentarios sobre, bueno, los tiempos que vivimos tan cerca. Yo nací hace 60 años, en el 61, el mismo día que Braya, no el mismo año que Braya. No sos mayor que lúcido, yo. Sos no mayor estaría que tan yo. lúcido, pero el mismo día. Y la verdad que nuestras familias desde el primer día siempre estuvieron muy relacionadas, de tal manera que eran, a veces pasábamos todos los fines de semana juntos, los veraneos. Yo pasaba muchos fines de semana en la casa de Braya, me quedaba a dormir de chico y la verdad que fueron momentos muy felices para mí, creo que para todos, mi madre con Dina, a Braya, Héctor, Cecilia, mi hermano mayor, todos éramos una gran familia, hicimos de vacaciones y después vino los años de la opinión. Y los años de la opinión realmente, es verdad lo que mencionaba Braya, estaban llenos de contradicciones. Yo justamente estoy comprando algunas cosas periodísticas de mi padre, como ejemplares de la opinión, compré la colección de Primera Plana, este número de la revista 7 Días de 1983, donde él habla sobre la Argentina un año antes de la democracia y menciona un poco los temas de la opinión y las contradicciones, porque era un país muy contradictorio. Entonces se apoyaba a Lanusse, se criticaba a Lanusse porque no iba a llamar a elecciones, después llamaba a elecciones, entonces se lo apoyaba. Bueno, en fin, muchas contradicciones. Pero creo que lo que yo, por lo menos como hijo de Jacobo, como amigo de Braya, lo que rescato muchísimo de esa época, y creo que es donde yo hago honor a ellos, es en la valentía que tuvieron. Yo creo que yo no lo hubiese tenido, creo que muy pocos hubieran actuado de esa manera. La opinión se funda en el 71, en el 72 ya ponían bombas en el diario, en mi casa, amenazas eran cosas de todos los días, bombas en el diario. Yo me acuerdo, me acuerdo una anécdota graciosa. Viene un periodista y lo llama, le dice, perdón, mi padre estaba corrigiendo un artículo, y el periodista dice, perdón, Jacobo, sí, sin mirarlo, sí. Dicen que llaman por teléfono diciendo que hay una bomba en el diario, bomba en el edificio. Dice, dígale que ya explotó. Ese era el tipo de situaciones que se vivían y se tomaban con cierto humor, pero eran trágicas. Bueno, la época de López Rega, una violencia, pero periodistas de la opinión que aparecían acribillados, y en ese contexto tuvieron que manejar un diario, poner la cara y criticar al gobierno militar. El otro día estaba leyendo una carta abierta que escribió mi padre, que publicó en el 76 a Videla pidiéndole por la aparición de Michelini, que estaba desaparecido, un periodista del diario, exdiputado uruguayo, exiliado. Entonces, realmente a veces no hacemos conciencia, ¿no? De lo que fueron esos años, la violencia que se vivió y la verdad que es emocionante para mí
escuchar a Braya recordar esos momentos que se vivieron con tanta pasión y con tanta valentía. Y respecto, un comentario así al pasar, respecto a Israel, yo realmente, así como a Braya, recuerdo a mi padre siempre preocupado por Israel. Toda su vida se preocupó por Israel, a tal punto que él siempre comentaba que una de las cosas que lo volvían loco era cómo la izquierda, los sectores intelectuales de la Argentina criticaban a Israel y tenían estas posiciones antisemitas muchas veces. Y que él luchaba contra eso y le producía mucha angustia. Y una vez invitó a un grupo de intelectuales peronistas, me acuerdo solo de uno que fue Diego Muniz Barreto, que después fue diputado y lo asesinaron, y lo llevó a Israel, porque quería mostrarles lo que era Israel. Estoy hablando de años probablemente 1970 o sí, 70, 71, y estaba muy consternado por eso. Y bueno, como menciona Braya, cuando fue la guerra del Kipur, yo me acuerdo que era chico y estaba tan angustiado, tenía 12 años, que me fui a la redacción y me quedé encerrado en la sala de telexes mirando cómo venían. Pero en definitiva, creo que lo que pasó fue que cuando mi padre llegó a Israel, él realmente se sintió uno más. Y como tal, pensó que podía opinar de la misma manera que todos podían opinar. Y bueno, y eso no le cayó bien a muchos israelíes, y creo que fue una desilusión mutua. Mi padre, un sionista que creía que en Israel todos tenían el derecho a poder opinar, y él siempre decía, y le comentó a Moshe Eilon, una vez le dijo, pero Amos, vos escribís cosas mucho peores que yo y a vos te quieren y a mí me odian, dice, porque vos no sos israelí, no naciste acá. Y esa contradicción creo que a mi padre lo enfermó. Pero bueno, nada, me encanta esta serie y a Braya te mando un fuerte abrazo y a todos ustedes, gracias por dejarme participar. Gracias. Gracias, Javier. Sí, quiero decirte algo, Javier. Me encanta que estés acá. Siento una enorme emoción porque, como se dice, yo lo vi nacer. Él no estaba en la sala de parto, pero lo conocí el día que nació. Entonces, verlo acá y verlo como una persona que ha crecido con tanta inteligencia y sensibilidad, me emociona mucho. En cuanto a lo que dijiste, Javier, yo creo que no éramos valientes, éramos irresponsables, Javier. Las cosas que nos pasaron. Mira, eso decían Dina y mi mamá, que eran irresponsables. Sí, pero éramos irresponsables. Llamaban por teléfono y yo me reía. La anécdota contada tú. Escúchame, nos asaltaron, vinieron una mañana que Dina estrenaba con Cita Rosa y la hija de Dorival Caymmi, que creo que se llama Mimi Caymmi, estrenaba en un sitio nuevo, precioso. A las 8 de la mañana entran, tocan el timbre, traen flores, las chicas les abren la puerta y aparecen 3 tipos con revólveres. Entran a la casa y, como lo vi yo, estoy en el baño duchándome, me golpean la puerta, tengo una toalla, y hay un tipo con un revólver apuntándome y me dice, levanta la mano. Le digo, no, se me va a caer la toalla. Mirá la respuesta. ¡Loco! Totalmente locos. Nos tuvieron toda la mañana. Al final averiguamos que eran montoneros que vinieron como un ensayo de actividades. Nos sacaron todo el dinero que queríamos, más aún. Tuve que llamar a la opinión con una excusa, porque no les alcanzaba con lo que yo tenía. Era un lunes a la mañana. Y entonces ahí hubo un momento trágico,
que juro que me salvé la vida, porque uno se quedó apuntándome con un revólver mientras entraba, nos traían el dinero, abrí la puerta, había un chico de la opinión que me empezaba a explicar que quería un recibo, y el otro estaba ahí atrás, y yo hice un gesto, agarré el dinero y se lo tiré, y el tipo casi me mata. Fue un gesto tonto de mi parte, pero mirá los riesgos que uno tiene, lo recuerdo ahora, te juro que no tiemblo, no sé por qué no. Después fui a la opinión y les conté, mirá, pasó esto, bueno, no le dimos importancia. Pero después otra cosa, nunca lo conté. Un día pusieron una bomba en la calle Reconquista, estábamos en el 9º piso, era o algo así, no me acuerdo, estaba dividido en 2 partes, y veo salir a una mujer del baño de hombres. Nunca lo conté. Sí, yo la reconocí. Entonces, pero yo tomé el ascensor, arriba se quedó un recepcionista. ¿Te acordás de lo que pasó? No. Explotó la bomba, yo ya estaba abajo, escuchamos todos la bomba, y el pobre tipo, que se dio ¿cómo se llama? La fuerza de la bomba, lo empujó, estuvo luego un mes en el hospital. Se salvó la vida de casualidad. Bueno, en fin, son historias. ¿Y por qué no fuimos a España? Porque un amigo de él y amigo de nuestro hijo Ariel fueron a un concierto de rock el día que mataron a un comisario, que no me acuerdo cómo se llama el comisario, y cuando volvían, los dos, Medena así, volvían en un taxi, la policía los detuvo, los llevó a la comisaría, los separó a los dos, los interrogó a los dos, y Ariel dijo, yo cuento la verdad. Cuento la verdad, digo, ojalá que ¿cómo se llama? Perdonen, el amigo es el hijo de Stiebel, Alejo Stiebel, perdón. Se me borró. Chicos, no cumplan 95 años porque tienen sus inconvenientes. Hasta 3 olvidos te perdonamos, ¿está, Braya? Quédate tranquilo. Sí, vos que sos rabino. Al Shlosha Pishei Dameshek ve'al Arba lo Ashivena. 4 le dijo a Amós a Damasco. Bueno, entonces, bueno, lo detuvo la policía, los interrogó, y al final me cuenta Ariel con mucha inocencia, y dice, y después me dijo, salgan corriendo, porque si se quedan. Yo dije, epa, ¿qué es esto? Salgan corriendo. ¿Se acuerdan la ley de fugas? Dije, no. Empecé a pensar, me pasó esto, ni iba a contar todos los episodios que vivimos y que no le dimos importancia. No teníamos conciencia de los riesgos. O sea, y claro, había tanta tensión que hicimos unos meses terapia de familia, y nos decía el analista, tienen que irse porque ustedes los van a matar. Está loco. No nos imaginábamos, pero si veíamos todos los días, teníamos los nombres de los tipos a quienes mataban. ¿Por qué pensábamos que éramos tan excepcionales o privilegiados que no nos podía pasar lo mismo? Pues yo en ese momento hice el plan y nada, el asunto era irme por un año y estar 15 días acá, 15 días en España, pero los chicos lejos. Bueno, fuimos por un año, me quedé 37, pero bueno, no soy bueno en matemáticas, evidentemente.
quería contar un poco, bueno, esto de la valentía que hablaban, ¿no? La valentía también para huir y la valentía para quedarse. Tuve el placer, y Leo también, de entrevistar a Eva Lack, la hija de Ricardo, que hizo la obra. Sí, mi amiga. Tu amiga, sí, es una obra extraordinaria que si vuelve la recomiendo que vayan a ver, que justamente trata de reflejar lo que era la época de la opinión, y hablamos mucho sobre temas de judaísmo que ella recibió más de su padre, ¿no? La opinión y tantos participantes judíos, y una de las cosas que hablaba de Jacobo es que Jacobo sabía que lo iban a secuestrar, y él decidió quedarse, porque no quería dar la imagen del judío que huía, ¿no? Como hecho de valentía y de fortaleza. Si algo así alguna vez te comentó Javier, tu papá, ya que tenés la posibilidad del micrófono, habrá ya de hablar al respecto. Así fue, me dijo a mí eso, porque vino a Madrid a decirme que yo no volviera, porque a mí me iban a matar. Y yo le digo, ¿y a vos? No, dice, a mí no me van a hacer nada, porque yo se va a levantar el Papa, lo otro. Bueno, le costó 4 años. No, él siempre contaba que, bueno, yo me acuerdo de ese viaje a España, porque en esa época no se viajaba así tan, uno planeaba más los viajes, no era que se tomaba un avión y se iba. Y me acuerdo que de un día para el otro, mi padre dijo, hoy a la noche me voy a España a hablar con Abraya, y nos pareció raro. Tenía que ir yo tenía que ir a Madrid. Y él me dijo, no vengas porque estoy mal, y tengo un problema de ojo, no sé qué. Sí, claro. Y bueno, y le dijo eso a Braya, no vuelvas, me van a seguramente a detener, pero en un par de días o meses o semanas lo voy a solucionar. Y bueno, y pasó lo que pasó. Pero él, antes de que lo detengan, días antes, lo llamó a su oficina a Mario Diamen, que era secretario de redacción, y le dijo, Mario, me van a detener, no me voy a ir porque no quiero que digan que un judío se está escapando, otra vez un judío se escapa, y vos te vas a tener que hacer cargo porque seguramente, porque sos judío y vas a entender esto. Y fue así, porque los otros dos que estaban arriba de Mario terminaron traicionándolo a mi padre, pero él tenía eso, era una persona muy, muy inconsciente, o sea, no sentía el miedo de la misma manera que otros lo sentimos o lo vivimos, y estaba convencido de lo que hacía. Y bueno, terminó siendo una situación trágica de la cual él nunca se arrepintió, porque como muchos de su generación pensaron que la lucha contra el fascismo valía la pena. Sí. Así que así fue la historia. Quiero agregar que yo estaba sorprendido lo que venirse a Madrid para decirme que yo no fuera. Digo, yo digo, pero ¿por qué no querés que yo vaya? ¿Qué me va a pasar a mí distinto? Y no, porque tenía razón. Pero también Abraya era un gesto de mucha generosidad. Pero lo que él pensaba era que si él lo detenían y estaba incomunicado, que vos inmediatamente ibas a volver, porque no sabías, porque ibas a querer volver. Sí, no, pero yo le estoy agradecido porque me evitó mínimo tortura, mínimo que me torture, mínimo, o la muerte. Y fue, la verdad que yo lo que recuerdo de esos momentos es durante la tortura, mi padre nunca se recuperó de los hechos de tortura en sí, y el antisemitismo que vivió en las cárceles, en los campos de concentración donde estuvo, y bueno, la verdad que es triste que haya terminado así la experiencia de la opinión, porque creo, y lo dijo hace poco, que se cumplieron 50 años Fontevecchia,
que si no hubiese pasado muchas de esas cosas, creo que hoy La Opinión hubiese sido un medio que durante muchos años hubiese cumplido un rol importante en la prensa argentina, y a lo mejor las cosas hubiesen sido diferentes. Javier, yo te quiero agradecer que llegaste acá, porque trajiste una nota que mostraba lo que era ese tipo de vida que teníamos, la amistad, el afecto, las peleas, porque no estábamos de acuerdo siempre con todo, y por eso funcionaba La Opinión, porque tomábamos decisiones antagónicas y discutíamos, y al final se tomaban las decisiones sensatas. Entonces, esa relación con Jacobo fue muy importante en mi vida. Uno tiene 4, 5 amigos, 3 amigos en su vida. Y la de Jacobo fue fundamental. Y verte a vos acá, pues, siento lo mismo como si estuviera uno de mis hijos. Así que gracias por haber venido y aportado tanto a este encuentro. No, gracias. Gracias a vos. Y la verdad que también es admirable la vida que tenían, ¿no? Cultural. Tal vez podrías contar un poco sobre eso. Yo me acuerdo, no sé, tengo la imagen de reuniones en tu casa, había intelectuales, un poco, contanos un poco, si puedo, si les interesa, no sé, porque yo me quedaba, era chico, me quedaba a dormir, pero en la casa de ustedes pasaban siempre cosas, una movida cultural de los años 60 en la Argentina, muy interesante. Mira, yo me acuerdo, primero, una noche con Vinicius de Moraes, que se tomó 2 botellas de whisky, 2, él solo, ahí. Pero fue una noche maravillosa, cantamos todo. La noche de Paco Ibáñez, cuando vino Paco Ibáñez, acá, no sé si se acuerdan que es Paco Ibáñez, es el hombre que ilustró con su música los poemas de García Lorca, en fin, Dina y yo somos muy amigos. Teodorakis, unas noches, claro, son gente, vos estuviste en la noche de Teodorakis, que vino lo invitamos con toda la orquesta. No, me acuerdo de ir a ver, me acuerdo que venían esos personajes a la Argentina, y sí, yo iba, tenía 8 años, 9 años, íbamos con Ariel, y nos llevaban a ver a Paco Ibáñez, me acuerdo perfecto, a Teodorakis, no sé, eran clásicos que había que ir a ver, pero nos llevaban a nosotros, éramos chicos. Claro, pero eso es bueno. Ustedes vivieron cosas de privilegio. Es que teníamos una relación con nuestros hijos, como si fueran compañeros nuestros. Con mucha libertad, que cada uno hiciera lo que era su vocación. Y bueno, chicos, perdonen, ¿no? Pero me emociona mucho. Era una charla de amigos, y bueno, también Javier, tu papá Jacobo también es parte de nuestra institución con Nueva Sion, es parte del periódico, así que también ampliamos la mesa de amigos. Quiero sumar una palabra más también a la valentía, ¿no? Que tiene que ver con la chutzpá, ¿no? Abraya, vos que me das a mí el mote de judío, que vos sos más judío que yo, y nosotros respetamos en nuestra tradición a los mayores porque los consideramos sabios, la chutzpá como estaba en juego en todo esto, ¿no? Si querés explicar un poco también qué es la chutzpá para la gente. No, es muy difícil. Chutzpá es una mezcla de atrevido, caradura e irresponsable, ¿no? Tener una actitud de libertad, además, pero exagerada, digamos, ¿no? Aunque ninguna libertad es exagerada, pero un tipo que actúa con chutzpá actúa sin limitarse ni considerar contra quién actúa. ¿Pero por qué? Que me parecía que ustedes, aparte de valentía, tenían chutzpá, ¿no? De hacer todas estas cosas, que enfrentaban a la vida con una chutzpá bien entendida. No, había una diferencia. Jacobo era una persona muy segura de sí mismo. Y yo soy hamletiano hasta hoy. Dudo siempre, repienso las cosas. No. Solamente en algunos momentos me
lanzo, así como me lancé a la opinión, dejé mi estudio, abandoné todo porque fue un amor senil. Los viejos, si se enamoran, son muy irresponsables. Me enamoré de una cosa nueva, no nueva, siempre estuve cerca de la cosa de editorial, pero fue apasionante. Nunca voy a olvidar la noche del 4 de mayo de 1971, cuando salió el primer número de La Opinión. Lo tuvimos en la mano. Es como asistir a un parto. Es tan emocionante ver nacer un medio nuevo. Eso lo viví con Confirmado, con Nuevación y con La Opinión. Y son momentos para mí inolvidables. Tanto como cuando nació Cecilia y Ariel, hijos, aunque no era el padre, pero era un tío de esos diarios. Hay una pregunta, preguntan por la pintura que tenés, que hay atrás tuyo, preguntan si es Timerman, pero No se puede. ¿Sabés lo que es ese cuadro, Javier? Ese cuadro. Yo no pregunté. No, una pregunta en el público. No, porque es un cuadro que pintó Proto Botana, el hijo de Botana, del director de Crítica. Entonces lo pintó. A tu papá no le gustó mucho, porque a mí me pintó como Don Quijote y a tu papá como Sancho. Y eso le molestó, pero me dijo, llévatelo vos. No, me lo hizo para mí, pues yo era muy amigo de él. Y es un recuerdo, y ahí lo tengo. Hablando del tema del antisemitismo, hubo casos, digamos, vos nombraste al caso Satanowski, luego el caso Sirota, digamos, capaz que el antisemitismo que vos no percibías en general, pero se vio en algunos casos. ¿Qué recordás de esto? No, el caso Satanowski lo seguí mucho, porque el caso Satanowski mostró dos cosas. Primero, lo mandó a matar el general 40, que después nombraron, lo declararon que era inocente y lo nombraron embajador en Bélgica, creo, en Bélgica. Pero ese caso reveló otra cosa. ¿Dónde habían estado las acciones de la razón? Primero habían estado, se las había regalado alguien. No, se las habían sacado en la época de Perón a los Peralta Ramos. Y alguien del staff económico, no me acuerdo su nombre, sí me acuerdo, Miranda, el economista, se la regaló a Evita. Luego, yo no tengo claro por qué lo tenía Satanowski. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando subió Onganía, le devolvieron a los Peralta Ramos las acciones. Ahora, ¿por qué lo mataron a Satanowski? Querían las acciones, querían nuevamente. ¿Quiénes querían? 40 era el director de la CIDE y siempre los servicios secretos en el país jugaron un papel oscuro y hay cosas que ocurrieron y no sabemos por qué ni quiénes fueron. Así que lo de Satanowski y justamente Rodolfo Bolso escribió un magnífico librito sobre toda la historia de Satanowski y la reveló. No me acuerdo, sí, lo leí por hace muchos años, no me acuerdo bien del detalle. Chicos, me parece que ya hemos hablado, sí, son las 9:10, esto era... Llegué con preocupación porque era un tema largo.
hay que hacer un curso de varios años y con diploma. Lo que acá surge es imprevisible, es espontáneo. Lo que ha surgido acá fue extraordinario, ¿no? O sea, Sí. con esta No conversación, sabés cómo digamos, me alegro Javier, sí, me alegro, me hace muy feliz compartir esto con Javier. Mucho, mucho, mucho. Me siento no como si estuviera con Jacobo, pero cerca. Yo, la verdad, Braya, bueno, agradezco también a Enrique y a Gustavo por la iniciativa, pero como decía recién Javier, es impresionante porque gran parte de lo que vos comentaste hoy ya es la historia nuestra, ¿no? La historia nuestra como país, pero contada por vos en primera persona. Y esto, digo, de estar tomando un whisky con Vinicius de Moraes, o sea, digo, a ese nivel, Él se lo tomó. él se lo tomó, bueno, verlo tomar, digamos. Algo ayudé, algo ayudé. Digo, vale como símbolo de lo que es estar ahí, ¿no? Estar en la escena. Y la verdad que en lo personal agradezco tu enorme generosidad de compartirlo y de dar testimonio, así que gracias. Sí, quería decir algo que nos hemos olvidado. Dos cosas quiero señalar. Las contradicciones argentinas. El ejército argentino estuvo dividido entre colorados y azules. Todo giraba en relación al peronismo. Los colorados estaban absolutamente en contra de incorporar al peronismo a la vida argentina. Los azules consideraban que había que abrirle un sitio a algo que existía, que era el peronismo, que era una fuerza. Eso ocurrió en la época, sobre todo llegó a un clímax y después hubo muertes, hubo muchos encuentros bélicos entre colorados y azules, pero no voy a hablar de eso ahora, sino que en la época de Frondizi quiso instrumentar esa política. Permitió que hubieran elecciones y se presentaran los peronistas. Y cuando ganaron los peronistas, ganaron la provincia de Buenos Aires y un montón de provincias, no solamente que no reconocieron eso, sino que anularon, primero lo echaron a Frondizi y les hicieron que Guido anulara las elecciones. Lo más curioso de todo esto es que una vez que sube Onganía, que era el representante de los abiertos azules, implementa la política de los colorados de persecución cruel a los peronistas. ¿Quién entiende la política argentina? Se pasa de bando, eso ocurrió, no es que lo estoy inventando. El jefe militar de los azules, el hombre dispuesto a cambiar la política argentina reconociendo la existencia del peronismo como fuerza legal, cuando gana las elecciones, los elimina y da un golpe de Estado imponiendo la política de los rojos, de sus enemigos. Eso es. Y el otro no me acuerdo que iba a contar una otra historia de contradicciones. Bueno, ahora ya. Acá ha habido tantos mensajes que es imposible leer todos, pero la palabra que más leo así en un pantallazo es maravilloso, maravilla. Porque bueno, por lo que se provocó acá, por la emoción, lo dicen en relación a Javier, no a mí. Por lo que se generó acá, por la emoción, digamos, creo que hoy fue el día, por lo menos me parece, de los días que más te has emocionado, y eso se transmite, y bueno, y sobre todo lo que estoy leyendo de los participantes es el privilegio, digamos,
la oportunidad de poder compartir este momento realmente con vos. Hay un agradecimiento que tenemos todos y que es lo que estoy interpretando también de todos los mensajes que además te los vamos a transmitir, como siempre, te los vamos a reenviar para que veas en nombre de cada uno de los que también han dado acá también la devolución a todo esto que vos nos estás dando. Así que bueno, nos vamos despidiendo porque ya va llegando a la hora de cenar, y ahora ya se va a tomar un whisky. Seguramente, un whiskycito, eso seguro. En memoria de Vinicio de Moraes. Exacto. Hoy te hicimos trabajar extra, Abraya. Horario Con extra. mucho placer. Me dio mucho placer tenerlo a Javier acá acompañándonos, de verdad. Mucho. Así que bueno, gracias Leo por haber aceptado y venir a hacer tu aporte, digamos, muy bueno, valioso como periodista. Gracias Javier por esta sorpresa, Quique también. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, vamos, como dijo Abraya, son 37 años, o sea, tenés otro tanto para contar de España. Y nos queda un último encuentro luego, en el cual vamos a hacer una especie de revival o todas las cosas que que quedaron en el tintero, digamos, de todos estos encuentros, y que va a haber oportunidad también para que la gente escriba, mande mensajes escritos con preguntas, ¿no es cierto?, para el último encuentro que va a ser el final. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y como siempre, la última palabra la tiene Abraya. Se la cedo a Javier, que él se despida. Es un visitante ilustre. Adelante. La verdad que fue una extraordinaria idea esta de hacer estas charlas, porque no es, o sea, porque son testimonios que son imperdibles de escuchar, la historia de Abraya y de su familia, y para mí también es muy importante porque la verdad que yo me he quedado un poco solo, ¿no?, a raíz de la muerte de Héctor y de mi hermano mayor. Y bueno, con los Rothenberg, que son una especie de familia que nos conocemos, y es muy importante para mí compartir estos momentos con Abraya o con Ariel o Cecilia. Y nada, gracias por organizar esto y por permitirme participar. Un placer. Buenas noches. Buenas noches a todos. Comparto la vista de galería para que todos demos un fuerte aplauso en agradecimiento. Chao. Buenas noches.